Vamos a nuestra mesa de análisis, tema, el dilema de las afores y las pensiones. Nuestros invitados, Pablo Velázquez, subdelegado de la Conducef en Coahuila, la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros. Pablo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Juan. Buenos días a todos los radioescuchas. Y también Juan Carlos Arellano, asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación. Licenciado, buenos días. Buenos días, licenciado. Gracias por la invitación. Y la pregunta de hoy, ¿qué tanto sabe usted de su afore y su pensión? Las opciones que le ofrecemos en Twitter y en nuestro portal de Noticieros GREM. ¿Lo necesario? ¿Muy poco? ¿Nada? ¿Qué dudas tiene usted acerca de las afores y las pensiones? Bueno, pues nuestros invitados precisamente están para eso, para darle claridad en todas las dudas, las inquietudes que tenga usted en torno a afores y pensiones, tomando en consideración que fue precisamente una propuesta de nuestros radioescuchas el abordar este tema. Y si les parece bien, bueno, empecemos con las preguntas que ya tienen nuestros radioescuchas para nuestros invitados. Y dice... Lo primero, Gustavo Arce, ¿me podrían decir cuál es la diferencia entre una jubilación y una pensión y si es que hay diferencia entre ambos? Bueno, lo que pasa es de Juan Carlos Arellano. La jubilación es para los empleados de los trabajadores al servicio del Estado. Correcto. Y la jubilación son los que están afiliados, y la pensión, perdón, son los que están afiliados al Seguro Social. Ese es nada más lo que es la diferencia entre la jubilación y la pensión. Pero también hay diferencia en cuanto a las percepciones, ¿o no? No, lo que pasa es de que la jubilación así le denomina a los que están afiliados al ISSSTE, y la pensión es los que están afiliados al Seguro Social. Es decir, es todo lo que es la diferencia. Y también hay otro caso en donde se considera jubilación cuando deriva de un contrato colectivo de trabajo, ese derecho. Así es. ¿Verdad? Bien, ahora, ¿cuál es la situación actual de las... si les parece bien, empecemos primero con las afores, por la inquietud que existe en muchas personas que ya se van a pensionar o que incluso ya se pensionaron, y el riesgo que pueden tener sus fondos para el retiro, Pablo. Bueno, de entrada, las personas que tienen depositados sus recursos en las afores, es muy importante que sepan que están vigilados por una autoridad la forma en que las afores y las CIEFORES manejan ese dinero. La autoridad en la materia es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que emite normatividad y que a través de su Junta de Gobierno y un comité de inversiones determina las reglas de hasta dónde pueden invertir, en qué instrumentos pueden invertir, y de tal forma que puedan obtener el mejor rendimiento con el mínimo de riesgo posible. Y también tomando en cuenta la edad del trabajador, ¿verdad? Entonces, yo no me atrevería a decir que las personas tienen el riesgo de que sus recursos se pierdan o pierdan valor, etcétera, sino al contrario. Más bien, las personas deben estar seguras de que hay muchas autoridades involucradas vigilando que los recursos que están en las afores, en lugar de disminuir, crezcan, que eso ha dicho a lo largo de la historia en estos 20 años que tienen, que los recursos han ido creciendo, ¿verdad? Bien, sí, licenciado. Bueno, yo tengo una observación respecto a eso. Bueno, yo soy no el lado contrario de la Conducef, sino estoy para defender los derechos de los trabajadores. Y sí hemos observado en varios casos que han descendido los ahorros para el retiro de los trabajadores. Hubo una ocasión en que como están invertidos en la bolsa de valores, los ahorros de los trabajadores están sujetos, como dice el licenciado, a variaciones. Pero que ya ha sucedido. Ha sucedido que han bajado los rendimientos y han bajado el fondo del trabajador, ha descendido. Entonces, depende del riesgo, precisamente como lo comenta el licenciado Velázquez. Es sugerible para el trabajador que se asesore con la autoridad, que en este caso es la Conducef, que saben mucho más que nosotros,
para que les indiquen qué afores son menos riesgosas, ¿verdad? Y que aparte tengan un equilibro entre el riesgo y el rendimiento. Nada más que lo que explicabas tú en una ocasión, Pablo, en estos mismos micrófonos, cuando abordábamos el tema, es que lo que se reduce cuando está en una... cuando se invierten esos recursos, lo que puede reducir es la utilidad del trabajador, pero lo que es propiamente el ahorro que él aporta, ese no se reduce. ¿Es así? No, no es así, mira. Y tienes razón, Juan Carlos, en que sí ha habido pérdidas, pero yo no le llamaría pérdida. Recordemos que el ahorro para los trabajadores es un ahorro a largo plazo. Históricamente, y por eso lo mencioné, el rendimiento que ha habido en las Afores ha sido favorable. En estos 20 años tengo el dato que ha sido un rendimiento promedio del 9.85%. Si tú metiste 100 pesos, tienes 9.85 pesos más el día de hoy si los metiste hace 20 años, ¿verdad? Entonces, realmente, en términos reales, no ha habido una pérdida. A lo que se refiere Juan Carlos es a las minusvalías que sí han existido, porque como bien dice, estos recursos de 98 para acá ya empezaron a abrirse un poquito más el panorama de inversión, ya se pueden invertir en divisas, en fibras, en otros instrumentos bursátiles. Entonces muchas veces esos instrumentos pues no siempre ganan, a veces pierden, pero a largo plazo sí han ganado. Entonces si a ti te tocó hacer un retiro o un cambio de afore, en el momento en que ese valor de esos instrumentos donde está invertido era menor al valor que tenía cuando tú tenías ese dinero, pues sí tuviste una pérdida. Ahí se reflejó la pérdida realmente, porque el dinero salió de esa inversión para irse a otra, porque cambiaste de afore o porque te jubilaste o te pensionaste y hiciste algún retiro. Pero si tú no hiciste el retiro en el momento en que hubo una minusvalía, entonces no has tenido pérdidas, ¿verdad? Es muy importante que tengan conocimiento de eso, porque efectivamente, como lo dice Juan Carlos, sí ha habido casos en donde la gente por ignorancia ha hecho retiros, ha hecho traspasos en el momento en que está con un bajo valor esos instrumentos de inversión. Tenemos bastantes preguntas del auditorio. Vamos a darle salida luego de la pausa, 9:18. Siga con nosotros. Pues le deseamos a Marcela Pámenes una pronta recuperación. No está con nosotros, está un poquito agripada, pero el lunes ya estará reintegrándose a este programa. Y también nos escribe el profe Luis Aspe a través de la transmisión de Facebook Live. Él está en Perkins, en Estados Unidos, y comenta lo siguiente a propósito de lo que Antonio Álvarez Mesta dijo en su colaboración. Exagerado, sin embargo, pido a Dios que los bendiga. Estoy profundamente agradecido por los conceptos que han dicho de mí, pero soy un simple hombre lleno de defectos, pero de que amo a mis semejantes no hay la menor duda. Nuevamente, Dios los bendiga. Gracias, un saludo al profe Aspe. Y bueno, pues estamos en la mesa de análisis, el dilema de las afores y las pensiones. Nuestros invitados, Juan Carlos Arellano y Pablo Velázquez. Y esto es lo que nos dice Carlos Arce. Dijo el licenciado Arellano que él está a la defensa de los trabajadores, que no se supone que la Conducef también es para la defensa de los trabajadores, porque así lo dice su nombre. También el Radio Escucha dice: estoy incapacitado y me dicen que tengo que tramitar mi pensión por el tipo de padecimiento que tengo, pero yo no quiero hacer el trámite porque me quitarían el seguro de gastos médicos. ¿Qué puedo hacer? A ver, entonces... A ver, la pregunta es... Dice, estoy incapacitado y me dicen que tengo que tramitar mi pensión por el tipo de padecimiento que tengo, pero yo no quiero hacer el trámite porque me quitarían el seguro de gastos médicos. ¿Qué puedo hacer? Tendríamos que ver las condiciones del seguro, número uno. Y depende si es trabajador al servicio del Estado. O sea, hay muchas cuestiones que hay que establecer. Que vaya al instituto. Yo le sugiero que vaya al instituto. Ahora bien, así rápidamente. Nosotros defendemos a los trabajadores, la Conducef también. Sí. Pero lo que pasa es que ante la Conducef se concilia y nosotros ya atacamos a una institución que no es la Conducef. Es pertinente esa aclaración. Nosotros nunca atacamos a la Conducef. Correcto. También Radio Escucha dice: si después de trabajar 7 años es verdad que se puede retirar una cantidad del afore, y si es así, ¿en qué situación queda el afore? ¿En qué repercute? No, los únicos requisitos para hacer algún retiro son el retiro por desempleo, que es cada 5 años,
el retiro de ayuda por matrimonio, y únicamente ya cuando tienes la edad de pensionarte, que son 60 o 65 años, dependiendo de la pensión, pero es falso si le dicen que con 7 años de cotización ya puede hacer retiros. Y aun cuando no se pensione después de los 60 años, ¿puede retirar? ¿O sí, nada más pensionándose? No, va a depender del número de semanas y requisitos que haya tenido para cotizar de acuerdo a la ley del Seguro Social, y si se le niega esa pensión, tiene derecho al retiro total de sus recursos. También por WhatsApp dice, hace 5 años me pensioné y solo me dieron 700 pesos. ¿Puedo hacer un reclamo para que revisen mi caso? Bueno, lo que pasa es de que si se pensionó por incapacidad o cesantía, hay que ver porque si se pensionó por incapacidad, es muy probable que sí le haya tocado 700 pesos de acuerdo al porcentaje que le determinaron. Entonces, la recomendación es que vaya para ver su caso en específico. Sí. La señora Salazar dice, tengo varias preguntas. ¿Cuál sería la mejor Afore? ¿Se puede cambiar fácilmente de una Afore a otra? ¿Se puede sacar el dinero que se tiene ahorrado hasta el momento? Y por último, ¿cómo va la situación de las pensiones del magisterio? Bueno, vamos por partes. ¿Cuál sería la mejor Afore? Bueno, me adelanto. Ya contestamos lo de si se puede sacar o no se puede sacar el dinero. La mejor Afore, pues es obviamente la que un trabajador decida. ¿Y cómo decide eso? Pues es muy fácil comparar, se mete a la página de CONSAR o incluso va a la Conducef y nos pregunta. Y hay una tabla comparativa en donde dice qué Afore te cobra más comisión, y algunas te dan algunos servicios adicionales, y la decisión finalmente es tuya. Hoy en día, dependiendo de la edad del trabajador, yo te puedo decir que si tú tienes 36 años o menos, la que mejor está pagando es Profuturo. Si tú tienes 60 años o menos, la que mejor está pagando es Pensioniste. Pero pues ahora sí que la decisión es del trabajador, ¿verdad? Pero además que también fluctúa mucho, ¿no? Porque te pasan las tablas y digo porque creo que es trimestralmente que están obligados a mandarte un estado de cuenta, y están obligados también a presentar ahí la tabla. Así es. Y varía muchísimo, ¿no? Porque una Afore, por ejemplo, puede estar en primer lugar ahorita y dentro de un año está a media tabla o incluso está en el fondo, ¿no? Es correcto. ¿De qué depende eso? Bueno, depende de cómo hayan invertido sus recursos, y pues dependiendo de eso, contra la comisión que te cobren, pues te van a dar un rendimiento, ¿verdad? Y a lo mejor una Afore logra mejor rendimiento que otra. Como bien dices, en el estado de cuenta que trimestralmente te llega, tienen la obligación de mandarte esta tabla en donde digan en qué lugar está la Afore en la que tú estás depositando tus recursos, y tú tienes derecho a cambiarte de Afore una vez por año, o antes, si la Afore a la que te vas a cambiar te da un mayor rendimiento neto. ¿Verdad? Bien. Entonces, eso es con el ánimo de que el trabajador pues pueda seguir obteniendo el mejor beneficio. La segunda pregunta, sí se puede cambiar, pero tiene que pasar el lapso de un año, ¿verdad? También, por último, ¿cómo va la situación de las pensiones del magisterio? La verdad es una situación que yo en lo personal desconozco. Los trabajadores del magisterio no tienen Afore, no cotizan a un sistema de seguridad social como el ISSSTE, como el IMSS, entonces no sé. No tienen su propio fondo. Tienen su propio fondo y de ahí, de hecho, tienen muchos problemas para la cuestión de los fondos de retiro, tienen muchos problemas. ¿Por qué? Porque es un fondo más pequeño. O sea, al ser un fondo más pequeño, pues obviamente el rendimiento es menor y batallan mucho para esas cuestiones. Yo pienso que el gobierno tiene que estar metiendo fondos para poderles pagar sus pensiones. Maribel Aguilar dice, yo me pensioné del seguro hace 2 años y me quitaron el 60% del ahorro que tenía en mi Afore y nadie me ha podido contestar, me lo quitó el seguro, ¿qué puedo hacer? Bueno, si es trabajadora del Seguro Social, no sé si es de trabajadora del Seguro Social o se pensionó. Dice, nada más dice, me pensioné del seguro hace 2 años. Bueno, lo que pasa es de que a ella le entregan el ahorro para el retiro, pero hay fondos que se van a su pensión, o sea, la de cesantía, o sea, ese 60% es para estarle dando mensualmente una cantidad. Su pensión, a ella no le entregan todo, es decir, todo lo que se establece en su estado de cuenta, no todo se lo van a entregar, lo único que le van a entregar es su fondo para el retiro. Ajá. El fondo para el retiro es una cantidad que ella estuvo ahorrando para que se lo entreguen, pero todo lo demás, ¿sí? No necesariamente ahorro voluntario. No,
En este caso, por ejemplo, hay un ahorro ahí, un renglón que establece que cesantía en edad avanzada, todo ese dependiendo de la subcuenta. De la subcuenta. Uh-huh. Eso se va para pagarle su pensión. Sería cuestión de que cheque usted, Maribel, su estado de cuenta. Su estado de cuenta, y de hecho ahí viene incluso el porcentaje. El fondo de vivienda. Ajá, exactamente. El fondo social. También hay que ver por qué régimen se pensionó, si fue por el régimen del 97 o fue por el régimen de la ley del 73. Y dependiendo del régimen es determinadas subcuentas las que te entregan y otras que absorben a cambio de la pensión. Y precisamente hay una pregunta en ese sentido. Jesús Agames dice, tengo entendido que hubo una reforma y que a los de 1997 ya no se pueden pensionar. ¿Me pueden explicar? No, sí se pueden pensionar, sí se cambió la ley porque en el 97 se crearon las AFORES. La diferencia está en que anteriormente los recursos los pagaba el gobierno a través del Seguro Social y con el régimen 97 ya lo hacen a través de una aseguradora especializada en pensiones. También Radio Escucha dice, buenos días, ¿por qué esperar tantos años para retirar su propio dinero del Afore? No, lo que pasa es que la ley así lo establece. Porque es un ahorro para el retiro. Claro. Bien, también este otro comentario de Radio Escucha dice, tengo 25 años trabajando en la misma empresa. En caso de que yo renunciara, ¿tengo derecho a liquidación? Sí, es decir, sí tiene derecho a liquidación, pero hay que ver qué tipo de empresa es, número uno. Si es del gobierno, si es particular, todos esos detalles los puede ir a verlos allá al instituto y nosotros con todo gusto le damos asesoría en ese sentido. Bueno, es empresa privada, digo, deduzco porque si fuera pública diría en una dependencia o en una oficina, ¿sí? En el caso de la empresa, ¿a qué tiene derecho? No, lo que pasa es de que en la empresa depende mucho de la relación contractual que tenga con la empresa privada. Ajá. Es decir, sí tiene derecho a una liquidación. Por ejemplo, vamos a suponer que se le despida, pues en primer lugar tiene derecho a una prima de antigüedad. ¿Sí? Pero aquí él es específico, dice, en caso de renunciar, sí, porque en caso de despido, bueno, pues es lo que marca la ley, ¿no? Sí. De los 20 días por año, los 3 meses y todo eso. Pero en caso de renuncia voluntaria, ahí no son las mismas condiciones. Obviamente que no. Es decir, nada más tiene derecho a sus partes proporcionales y se acabó. No hay de antigüedad. Nada. Porque aquí comentaba el doctor Hugo Morales en alguna ocasión que es únicamente, no tiene derecho, por ejemplo, a los 20 días por año, eso ya no, pero sí tiene derecho a los 3 meses. Probablemente a la prima de antigüedad sí, pero a todas las demás prestaciones no. A los 20 días por año, a los 3 meses... no tiene derecho. Correcto. Esta otra pregunta que nos hace Alfredo García, ¿en qué momento me conviene a mí cambiarme de Afore o si es mejor quedarme en la misma porque a la larga me resulta más conveniente? No, pues ya lo contestó el licenciado. Como lo comentamos, verificar que su dinero no haya tenido alguna minusvalía, es decir, que no haya disminuido su ahorro por el transcurso de esos meses y que sea una Afore que le pague un mejor índice de rendimiento neto, que lo puede ver en el estado de cuenta, ¿verdad? En ese momento es beneficioso y que no esté haciendo algún trámite de algún crédito Infonavit, de algún retiro por desempleo o algo, porque eso entorpece ese trámite. Bien, también este otro comentario de Radio Escucha dice, yo trabajo en una empresa donde me tienen dado de alta con 2 salarios mínimos, sin embargo yo recibo por honorarios 7 salarios mínimos. ¿De qué manera me va a afectar cuando me pensione? Y si puedo arreglar para que me paguen lo que me dan en la nómina y en honorarios. Sí le afecta mucho. Sí le afecta mucho, pero la gran mayoría de los patrones en México los tienen inscritos en el Seguro Social con un salario mucho menor al que perciben. Sí le afecta porque la pensión se calcula sobre los últimos 5 años a los que se va a pensionar. Es un promedio que se establece en la ley. Entonces, todo depende de la voluntad del patrón también, que lo inscriba, que lo cotice con el salario real, ¿verdad? Por eso sí le va a afectar muchísimo. Es decir, si él percibe, no sé, ¿qué me dijo? ¿Cuánto dijo? 2. 2 y 7 por fuera. Y 7 por fuera, y 7 de honorarios, obviamente que le va a afectar. Es decir, si lo tuviese inscrito con los 7 salarios mínimos, entonces
pues, obviamente que en el momento que se pensione, nada más le van a pagar con los 2 salarios mínimos. Y además, al momento de pensionarse, lo que se toma como referencia es el promedio de los últimos 5 años. Bien. 9:36 a.m. Siga con Mesa de análisis, el dilema de las afores y las pensiones. Nuestros invitados, Pablo Velázquez, subdelegado de Conducef, y Juan Carlos Arellano, asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública. Y ahorita comentábamos en el corte, y yo creo que es importante que lo sepa la ciudadanía, la diferencia que hay entre un trabajador del sector privado y un trabajador del sector público en cuanto al tope que tiene la pensión. En el caso del Seguro Social o de los trabajadores privados es lo que está ganando, pero en el caso de un servidor público. Sí, respecto a los trabajadores al servicio del Estado, el tope son 10 salarios mínimos. Sí, son 10 salarios mínimos. Hubo una reforma en el que se estableció que si te apegabas al 10º transitorio o te apegabas a las cuentas individuales, entonces ya decidía uno si se iba por las cuentas individuales para el beneficio de un bono que se da al término de tu etapa de trabajador, y de ahí se pagaba tu pensión. Ahí puedes ahorrar voluntariamente, si no quieres el 100% de tu pensión, si tú quieres el 50% de tu pensión, se paga el 50% y se te da el resto mediante el efectivo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y en cambio, los trabajadores inscritos en el Seguro Social, ahí se paga de acuerdo al salario que percibe el trabajador, que cotiza. Bien, Radio Escucha por WhatsApp dice: buen día, hay muchas empresas que la mayor parte del sueldo lo pagan por fuera para evitar el pago del IMSS. ¿Es posible arreglar eso? Como lo comentamos en el corte, todo depende de la voluntad del patrón. No depende del trabajador. ¿Por qué? Porque siempre los amenazan y los liquidan o los despiden. ¿Y por qué? Porque eso representa para el patrón un pago mayor de la cuota obrero patronal. Es decir, ese es el problema de siempre. También por WhatsApp dice Radio Escucha: son tablas comparativas dependiendo de la CIEFORE, no son actuales al día, según sé. ¿Me podrían explicar? Sí, bueno, no están al día, pero por ejemplo la última que se maneja hoy en día es al 30 de noviembre, ¿verdad? Porque pues obviamente no es posible que estén al día, pero sí están lo más reciente posible, y es la CONSAR la encargada de realizar ese tipo de tablas comparativas. Incluso buscando que el trabajador tenga un mejor rendimiento en su Afore, hubo una reforma para que el trabajador, antes tú por la edad te asignaban una CIEFORE determinada. Ahora ya tú puedes cambiar a la CIEFORE que quieras. A mayor edad, menor riesgo en la CIEFORE. Si tú eres un trabajador de 30 años, pues tenías una CIEFORE con un riesgo a lo mejor un poco mayor que te daba un poco más de rendimiento. Hoy en día, si tú tienes 50 y tantos años y estás próximo al retiro, tú puedes pedir que tu dinero sea invertido en la CIEFORE de los trabajadores de 30 años para que tenga un mayor rendimiento. Un poquito más de riesgo, pero un mayor rendimiento. Entonces, se busca que el trabajador decida en un determinado momento qué tanto quiere arriesgar y qué tanto quiere ganar en sus ahorros, ¿verdad? Pero hasta donde yo sé, no es decisión del trabajador, ¿no? Es decisión ya se puede. de la Afore. No, ya se puede. Antes se asignaba, de hecho por default, en automático se asigna por edad, pero tú puedes solicitar el cambio de tus recursos a una CIEFORE de una edad menor, si así lo deseas. Y si no la solicitas, la propia Afore determina cuál CIEFORE entra. Por tu edad, así es. Por la edad, bien. Guadalupe Puente dice: ¿las pensiones se calculan ahora en base al salario mínimo o en base a las UMAS? Al salario mínimo o a las UMAS, creo que a la UMA, ¿no? Sí, lo que pasa es de que lo que interesa en este caso es lo que gana el trabajador. Sí. O sea, la UMA es una unidad para calcular multas, para calcular cualquier situación
porque esos vinieron a sustituir al salario mínimo, pero en realidad yo siempre he considerado, válgame la expresión, es la misma gata nada más que revolcada. Pero la mera verdad es que se le da un trato diferente, pero lo que interesa es lo que gana el trabajador. Sí, porque la ley, tanto del Seguro Social como del ISSSTE, va a tomar en cuenta el salario base de cotización. Y en el momento en que determinen tu pensión, pues te van a decir, son, por decir, 100 pesos equivalentes a 20 UMAS, ¿no? Bien, también tenemos este otro comentario de Radio Escucha. Dice: desde hace como 10 años las empresas reportan a los empleados con menos salario, y eso al momento de pensiones le afecta al trabajador al recibir 1,200 pesos al mes. El invitado debe ir a Hacienda para que acudan a las empresas y revisen si los salarios que reciben corresponden. Sí, pero como ya lo decía el licenciado Arellano, pues está bien, te quejas, pero puedes quedar fuera, ¿verdad? Así es. Te pueden correr, liquidar. José Luis Sora dice: ¿qué es modalidad 40? Yo empecé a cotizar en 1975. ¿Ya me puedo pensionar? Pues si ya tiene los requisitos que pide la ley del Seguro Social, pensando que sea trabajador del Seguro Social, sí, porque ya ha de tener la edad. Y si ya tiene 500 semanas cotizadas, que es lo que pide el régimen del 73, pues yo creo que sí puede acudir al seguro, y es el Seguro Social el que determina si tiene el derecho o no a la pensión. Bien, también Rubén Ruelas dice: quiero hacer una pregunta a los invitados. Me gustaría que explicaran a qué se refiere exactamente el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tope de 10 veces salario mínimo diario como máximo de tope para pensión de los trabajadores del IMSS. Mi nombre es Rubén Ruelas. Bueno, Rubén, ya hizo la aclaración el licenciado Juan Carlos Arellano. No es a los trabajadores del IMSS, no, es a los que están en el ISSSTE. Lo que pasa es que ya hubo una reforma con respecto a los trabajadores del IMSS. También. Sí, ya hubo una reforma. Pero no es retroactivo. Para los que no es retroactivo, solamente a los que entran a trabajar al IMSS después de esa reforma. Después de esa reforma. Así es. Es decir, que van a tener que pasar. Esas personas que entraron después de la reforma ya no tienen derecho a lo que perciben, sino a lo máximo. Sí perciben, vamos, sí está calculado lo que perciben, pero lo máximo que pueden percibir son el tope de 10 salarios mínimos. Correcto. Los que están cotizando desde antes de esa reforma no entran ahí. No entran ahí. Muy buena aclaración. Omar dice: mi mamá ya se pensionó por edad, 60 años, y ya cobró su primera mensualidad y falta el Afore. ¿Me pueden decir como cuánto le van a dar? Pues es que depende de cuánto pues van a dar. Es muy difícil, necesitaríamos ver su estado de cuenta. ¿Puede ir a Conducef? Puede ir a Conducef. Yo le recomendaría acudir también a la Afore, primero a que le den el estado de cuenta, probablemente no lo tenga, y después de ahí vaya con nosotros y le explicamos qué subcuentas son las que tiene derecho a retirar, que en teoría deben de ser la subcuenta de retiro y la subcuenta de vivienda, si es que no tuvo algún crédito de vivienda. También Carlos Vázquez dice: ¿qué es lo básico que debo saber en función de mi pensión? Porque yo no sé absolutamente nada. Tengo 35 años, no sé en qué Afore estoy cotizando, no sé cuánto tengo y estoy en la indefensión absoluta. Pues para empezar tiene que saber en qué Afore está. Tiene que tener conocimiento de que está aportando una cantidad para cuando llegue la edad de retirarse. Y obviamente pues yo lo invitaría a que visitara la página de Conducef, la página de CONSAR, la propia página de su Afore, para que conozca, porque ahí vienen muchos temas de educación financiera relacionados con su Afore y con su retiro, el derecho que va a tener a la pensión, etcétera. Es decir que cualquier trabajador que estuvo cotizando en el Seguro Social antes de que se instauraran las Afores y que no haya hecho un cambio, ¿sigue estando cotizando en el seguro o cuál es la situación? Las personas que cotizaban en el seguro antes de 1997, que fue el cambio de la ley, sí, van a tener, la única diferencia es que van a tener la opción de escoger bajo qué régimen de ley se quieren pensionar, ¿sí? Que lógicamente no le conviene la del 97, ¿verdad? En teoría no.
En teoría no les conviene porque tiene mejores beneficios la del 73. Sí. Para empezar son 500 semanas de cotización y con el nuevo régimen son 1,250. Entonces ya de entrada ahí estamos hablando de más de lo doble de tiempo de cotización, claro, ¿verdad? Pero no es de que se cambie o no se haya cambiado. Es decir, antes del 97 no había un Afore. Únicamente depositabas tu dinero de retiro y de vivienda en un banco. Bueno, el patrón lo hacía y esto fue de 1992 a 97. Antes del 92 nadie ahorraba para su retiro, no había un régimen, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que hacer un trabajador que cotizó antes del 97 es estar seguro en qué Afore está, estar vigilando sus recursos, revisando sus estados de cuenta y estar al pendiente cuando tenga los derechos para pensionarse, de que todos sus datos sean correctos y pueda realizar el trámite adecuado de pensión, ¿verdad? Ante el instituto que corresponda. Por WhatsApp dice, yo realicé un retiro por desempleo hace 7 años y sigo desempleado. ¿Puedo realizar otro retiro y cómo lo podría hacer? El retiro por desempleo es cada 5 años. Y obviamente no puede realizar nuevamente otro porque no ha ingresado nuevamente a trabajar. Ahora, aquí es un dato muy importante. Cuando tú realizas un retiro por desempleo, se te disminuye en la proporción del retiro el número de semanas cotizadas. Entonces, muchas veces no es favorable. Yo sé que a veces es necesaria lo económico y se necesita el dinero, pero hay que tener en cuenta que se disminuye el número de semanas de cotización, aunque si después consigues un trabajo es posible regresar ese dinero y compensar las semanas que te habían quitado. Sí, nosotros siempre le recomendamos a los trabajadores que no retiren, porque es muy necesaria las semanas cotizadas. Es decir, retiran el 10% máximo. Entonces son el 10% de sus semanas, que es bastante. Entonces por eso les recomendamos que no retiren ese dinero, que se valgan de otra cuestión, ¿verdad? Es decir, es muy benéfico el tener una ayuda de desempleo, pero te quitan el 10% de las semanas cotizadas y entonces eso te afecta al final de tu vida laboral, esa cuestión para tu pensión. Uh-huh. Antonio Cifuentes se comunica y dice: estoy muy desorientado porque fui a mi Afore y pregunté que si me convenía el ahorro voluntario. Tengo un dinerito en el banco que quería meterlo a mi Afore para ver si así tenía mayor rendimiento, pero en mi Afore me dijeron que no me convenía porque podría tener pérdidas. Pues no, el histórico nos indica que las Afores han dado buenos rendimientos. Yo recomiendo el ahorro voluntario porque, en primer lugar, tiene beneficios fiscales. Si tú guardas el dinero ahí, puede ser deducible en tu declaración de impuestos, obviamente cumpliendo ciertos requisitos que la propia ley del impuesto sobre la renta establece. Y adicionalmente, pues tu dinero va a ganar más intereses o más rendimientos que los que te daría un banco en un pagaré normal, ¿verdad? Desconozco por qué le habrán dicho que no. La verdad es que los rendimientos que paga la Afore son mejores a los de las instituciones bancarias. ¿Y hay un tope de ahorro? No, ninguno, no, es ilimitado. Uh-huh. Y en esto de la deducibilidad de ese ahorro, ¿es nada más para los trabajadores que están por honorarios o también los que están por nómina? Para cualquier persona que tenga aportaciones voluntarias en su Afore y tenga la obligación de pagar impuestos. Entonces, y eso le puede deducir, es decir, puede pagar menos impuestos Así es. En su declaración anual. Así es, de acuerdo a las reglas que establece la propia Secretaría de Hacienda, creo que debes de cumplir, no me acuerdo si 5 años con el dinero guardado, etcétera, y esas cantidades de aportaciones de ahorro para el retiro voluntarias pueden ser deducibles, aplican para ser deducibles en tu declaración. Pero entonces únicamente ese fondo de ahorro es para, es decir, el ahorro voluntario sería únicamente un plazo de 5 años. No, el ahorro voluntario tú lo puedes tener ahí todo el tiempo que quieras, incluso lo puedes tener nada más 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años, lo que tú quieras. El requisito para que sea deducible, uno de los requisitos que no los conozco a fondo, pero sé que sí, es que cuando menos ese dinero que tú hayas aportado como ahorro voluntario, lo guardes en la Afore durante 5 años. Y nos preguntan también por WhatsApp, ¿y cómo puedo hacerle para que me deduzcan de mis impuestos eso que ahorré? Yo he estado ahorrando en ahorro voluntario desde hace 3 años, pero no sabía que eso era deducible. ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que debe acercarse al SAT para recibir orientación y que ahí le digan cómo hacer deducible esa cantidad. Muy bien, también esta otra pregunta que nos hace Amparo Jiménez.
¿Es lo mismo pensionarse por edad que por invalidez o gana uno menos en ese sentido? No, lo que pasa es de que hay que ver caso por caso, ¿eh? O sea, no es decir, hay que analizar la situación de invalidez. La invalidez es no percibir, es decir, que le determinen el 50%, es decir, que no pueda percibir más del 50% por su estado de invalidez. Es decir, que en un trabajo igual al que desempeñó no pueda percibir más del 50% de lo que percibía. Entonces, en este caso se determina un estado de invalidez. Entonces, en cuanto a la pensión que pueda percibir por cesantía o la edad, hay que ver cuánto es lo que va a percibir. Es decir, en la pensión por invalidez, es muy difícil determinar cuánto va a percibir. Hay que ver qué salario percibía. Entonces, yo le sugiero que vaya al instituto para decirle, mire, usted le determinaron una invalidez de acuerdo a su salario, ¿verdad? Y en la pensión por cesantía también va por su salario, pero hay que ver por cuánto le estaban determinando su cuota obrero patronal. Es decir, esa es la base de todo. Bien, en este caso entonces que se asesore. Sí, que vaya con nosotros. Tenemos más preguntas, pero ya no tenemos tiempo, tenemos que despedir. Sin embargo, si quisieran dejar algún punto de contacto, por favor. Sí, la mía es el correo electrónico jcarellano1@yahoo.com.mx. Me están pidiendo nada más que diga esta porque le urge a nuestro invitado. Dice, tengo como 1,600 semanas cotizadas y un año sin trabajar. Si pido préstamo por desempleo, ¿en qué me va a afectar? Es decir, hay que ver tiene un año sin trabajar. Entonces, hay un artículo en la ley del Seguro Social que establece la conservación de derechos. Entonces, son 1,600 semanas, se le va a conservar sus derechos una cuarta parte de esas 1,600 semanas. Entonces, la cuarta parte de esas 1,600 semanas son 400 semanas. Sí. Entonces, las 400 semanas se caen en 1,200. Sí, no, pero lo que pasa es que 400 semanas son casi 8 años. 7 años. Entonces, sí. En el transcurso de esos 7 años puede pensionarse. Si sus derechos se conservan durante 6 años o 7 años. Entonces, si durante esos 6 años ya alcanza la edad para pensionarse, ya lo puede reclamar su pensión. Correcto, entonces no le conviene en este momento. Que se asesoren el IMSS, ¿cuántas semanas le van a descontar por el retiro de desempleo? Pregunte primero antes de hacerlo. Y si no es tanto como para que pierda el derecho a la pensión, de acuerdo al cálculo que dijo Juan Carlos, sí, pues que lo haga, ¿verdad? Sí, porque es decir, lo que dice el licenciado, es decir, que se asesore a ver cuántas semanas le van a descontar por el préstamo que va a recibir, y entonces, aunadas a las semanas de conservación de derechos. Entonces, a lo mejor sí las alcanza, no sé qué edad tiene ahí, no dice la edad. Bien. No dice la edad, pero bueno, que vaya con nosotros. Vaya son vecinos, de hecho. La Conducef está en Boulevard Independencia, 2120, 2120, y enfrente está el Poder Judicial de la Federación en 2111, ¿verdad? 2111. Exactamente, bien. Pues muchas gracias, Pablo Velázquez, gracias. Juan Carlos Arellano. Al contrario. Y gracias a usted, amigo Radio Escucha. Pase un espléndido fin de semana. Luis Gerardo Astorga en los controles, gracias al equipo de Noticieros GREM, pero principalmente a usted. ¡Ánimo!